Buenos días, mi nombre es Rosareli Leal Rendón. Soy alumna del Centro Escolar Mar de Cortés. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en Tecnología Educativa, Seminario Temático 1, impartida por el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Yo les voy a hablar sobre lo que es el uso de la web en la sociedad del conocimiento, investigación e implicaciones educativas, objetos de aprendizaje y recursos educativos abiertos. Hablamos de lo mismo de Carlos Castaño Garrido. Las ventajas que podemos atribuir a los objetos de aprendizaje son muchas y muy diversas, y venimos tratando de obtener el mayor beneficio de ellas desde hace varios años. Por eso aquí vamos a presentar un trabajo que pretende mostrar el desarrollo y los principales resultados de este proyecto al introducir el tema de los recursos educativos abiertos y los pasos que estamos dando en lo que tiene que ver con el tema. La Universidad Metropolitana, en su plan académico a mediano plazo, en nuestras acciones nos pide afianzar el desarrollo de la educación virtual mediante una estrategia integral para las diferentes áreas de la universidad. En esta investigación se detectó el problema de cómo responder a la necesidad de poder almacenar esos materiales en formato digital, de modo que puedan ser recuperados y compartidos por diversos profesores. Para poder comprender la utilidad de un repositorio de objetos de aprendizaje, un ROA, debemos tratar de entender qué son los objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje son elementos de un nuevo tipo de instrucción computarizada basada en el paradigma orientado al objeto de la informática, el cual tiene diferentes características. Una de ellas es que son reutilizables, son entidades digitales entregables sobre el Internet y cualquier número de personas tiene acceso a ellas. Los objetos de aprendizaje y los repositorios van de la mano. Los objetos aislados no tienen ninguna relevancia ni significado real. Es por ello que deben de agruparse en lo que se conoce como un repositorio. Para poder comprender los repositorios se puede pensar en una combinación de una biblioteca digital con un buscador de Yahoo o Google. La creación de un repositorio de objetos de aprendizaje permite, por lo tanto, no solo almacenar y clarificar, sino también facilitar la recuperación de manera de hacer posible la reutilización de los materiales creados por los docentes y finalmente también su evaluación. En un repositorio podemos almacenar diferentes componentes que tienen, como son gráficos, imágenes, textos, applets, videos, documentos y toda la integración de estos. El ROA que se desarrolló para esta investigación fue diseñado para ser utilizado por la UNIMED. En las primeras pruebas se usó o se limitó a un solo departamento denominado Programación y Tecnología Educativa. Para su carga inicial se utilizaban principios únicamente los materiales que han sido creados por profesores de dicho departamento. Desde su aparición de los ROA han sido considerados como elementos de gran ayuda tanto para los profesores como para los estudiantes. El trabajo de elaboración de material educativo digital se ha simplificado de manera considerable gracias a su reutilización y su versatilidad. Dentro del proyecto de investigación se tuvo una fundamentación teórica. El estado del arte habla o se fundamenta para el desarrollo de la investigación una revisión profunda en lo que son objetos de aprendizaje, repositorios y el rol del docente, ¿okay? En el cual en los objetos de aprendizaje podemos encontrar, por nombrar algunos, a Merrill, White y Shepard. En los repositorios, la web, el Merlot y Ariadne. Y en el rol del docente, a Tunerman, Cabero y Márquez. Para poder prepararnos mejor y estar en capacidad de comprender y enunciar los resultados de esta investigación que nos esperaba al momento de estar fundamentando lo que son los repositorios de aprendizaje. También tenemos lo que es una metodología. La metodología se hizo en base a 3 fases, lo que es la fase de carácter instrumental, la fase de evaluación del grado de utilidad y la fase de puesta en marcha. La fase de carácter instrumental es donde llevamos a cabo el diseño, así como la programación de un ROA, que es el taller de objetos de aprendizaje en modalidad virtual, y el ROA y una guía de materiales didácticos digitales. En su fase 2 se evaluó la evaluación del grado de utilidad. Aquí vemos actitudes y expectativas del docente, determinar los sujetos de investigación y los análisis de perfiles.
así como la aplicación de instrumentos para la recogida de información, que se utilizaron cuestionarios, escalas de actitudes, entrevistas y el análisis. En la fase 3 pues fue la implementación, como que podemos decir, es donde interactuó el docente ya con el repositorio de objeto de aprendizaje, o ROA. Otra parte importante fueron, una vez que se hizo toda esta metodología, llegamos a unos resultados. Los resultados en sí hablan sobre cuestionarios, la motivación docente, los materiales y el perfil de utilización del computador e internet. Una vez aplicados los cuestionarios, pudimos darnos cuenta de descubrir que se había logrado el objetivo, ya que para ese momento teníamos un grupo de docentes motivados que ya conocían y ya hablaban de los conceptos más importantes del área, que son los objetos de aprendizaje, los metadatos, los ROA y los estándares de creación de los objetos de aprendizaje, con bastante claridad y suficiente precisión para poder abordar experiencia en la cual se estaba poniendo a participar. Por otra parte, también encontramos docentes que veían sus materiales ya como posibles objetos de aprendizaje, susceptibles de hacer modificaciones para poder lograrlo. También tuvimos el resultado de la aplicación de los siguientes cuestionarios, donde pudimos obtener que el primer cuestionario junto con el segundo no había contradicciones, entonces se había superado y se había logrado el objetivo del objeto de aprendizaje. Estos resultados nos condujeron a abordar la siguiente fase de estudio, es decir, la interacción del docente con el repositorio creado con una mayor confianza, con el éxito de que ya tenían experiencia y tenían docentes altamente motivados y con el conocimiento. En resumen, podemos decir o afirmar que la recolección de datos provenientes de los instrumentos utilizados pudieron dar información necesaria para poder lograr los objetivos que inicialmente se abordó en este trabajo. En las conclusiones del proyecto de investigación se afirmó que los objetivos que se planteaban al inicio se cumplieron en su realidad. Como habíamos nombrado, teníamos 3 fases. La fase 1, que era el diseño, se diseñó, implantó y se validó el ROA, el cual se logró con un nivel alto de satisfacción con el producto obtenido. La fase 2 se validaron a los usuarios y se llevó a cabo una prueba piloto. Y en la fase 3 se interactuó con los docentes participantes durante 2 meses en labores comunes de su trabajo académico, utilizando repositorios para poder colocar sus materiales didácticos. Por otra parte, cuando nos vamos al fin de lo que son los objetos de aprendizaje, el cual es facilitar el aprendizaje e-learning o e-aprendizaje, nos damos cuenta de que ha sido siempre ha tenido mayor fuerza lo que es la parte electrónica, digital y tecnológica, y poco lo que es el aprendizaje. Se hace necesario o se cree necesario precisar la definición de aprendizaje y reflexionar sobre cuáles son las formas de aprender y desde qué teorías educativas, cognitivas y pedagógicas nos aproximamos más al conocimiento. Otro punto importante son los desafíos que tenemos en relación a los contenidos educativos en tiempo de la Web 2 o Web social, que cabe destacar que es la necesidad de trabajar sobre la producción colaborativa de contenidos educativos. Es lo que nos propone el autor. Finalmente, los OA o los objetos de aprendizaje no solo nacieron, existen y han sido experiencias muy valiosas al tratar de establecer metodologías para su creación y muchos intentos exitosos de crear repositorios para facilitar el trabajo de búsqueda y acceso a los objetos creados. El concepto de objeto de aprendizaje, con todo lo que implica, nos sirvió de base para entrar a este mundo conocido como recursos educativos abiertos, que a continuación vamos a hablar de ellos. El recurso educativo abierto, o el REA, es un recurso para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio público o han sido publicadas bajo una licencia de propiedad intelectual que permite que su uso sea libre para otras personas. Cuando nosotros hablamos del REA, podemos considerar 3 elementos fundamentales, lo que son los contenidos educativos. Son cursos completos, programas educativos, materiales para cursos, módulos de contenidos, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia. Otro de ellos son las herramientas, que son software para apoyar la creación, entrega, uso y mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Y los recursos de implementación, que son las licencias de propiedad intelectual que promueven la publicación abierta de material, principios de diseño, adaptación y localización de contenidos materiales o técnicas para el acceso
del conocimiento. Los autores del REA por lo general permiten que cualquier persona los reutilice. Eso significa que puedan modificarlos, traducirlos, cambiarlos, en pocas palabras mejorarlos o simplemente adaptarlos. Y por supuesto compartirlos con terceros que puedan ser estudiantes o colegas docentes. Los recursos educativos abiertos, al igual que los objetos de aprendizaje, tienen poco valor si los vemos de forma aislada. Es importante tener un espacio donde poder reunirlos de manera organizada para poder recuperarlos de forma tal que sean realmente útiles en nuestro trabajo diario. Ese espacio es el cual conocemos un repositorio REA. Son muchos los ejemplos que podríamos dar de lo que conocemos como repositorio REA. En ellos se refleja en general no solo el almacenaje de recursos, sino también, y muchos más importantes, la posibilidad de crear comunidades para poder compartir conocimiento, experiencias y vivencias alrededor de la utilización de un REA que ahí se encuentra. Uno de los casos de lo que es un REA es el OER Common, que es un recurso en línea donde se puede identificar recursos educativos abiertos. Merlot es otro pionero en el desarrollo de materiales en línea para la educación superior. Open Door, que ofrece una lista de repositorios de acceso abiertos donde incluye detalles tales como política REA, categorías y metadata, así como también el Creative Commons, que ofrece un directorio para buscar fotos, textos, música, libros y otros materiales educativos con licencia de Creative Commons. Como conclusión, el autor nos dice que él piensa que los encargados de estos podrían aportar el know-how para la organización de muchos de estos materiales, aunque ello va a suponer un necesario cambio o apertura de mentalidad en realidad entre cosas con esquemas de metadatos, necesidades de uso y reutilización de diferentes, interoperabilidad como los sistemas actuales y en general un cambio de cultura. También podemos aportar la experiencia en el campo de la propiedad intelectual, el copyright, que en este tipo de recursos representa problemas más complejos. En cualquier caso, lo que sí está claro es que es un tema que debemos de seguir muy de cerca si no queremos quedarnos al margen de una visión de metauniversidad que parece dibujar el futuro abierto. Pues por mi parte es todo. Espero que esta pequeña presentación les haya sido de utilidad. Gracias.